Empezamos con este caso clínico, era una paciente de 37 años que acudía para valoración por una esterilidad de más de 6 meses de evolución, aunque previamente había tenido 2 abortos de primer trimestre. Nosotros solemos empezar con una captura abdominal y ya al poner la sonda abdominal, como veis en la imagen de la derecha, sospechábamos una malformación uterina. Una cosa que no estaba en ningún sitio de la historia clínica, y preguntando a la paciente, ella nos decía que sí, que le habían hecho hace muchísimos años una resonancia en Francia y que le habían dicho que tenía un útero bicorne, que nadie le había dado más importancia y que sí, que tenía un útero bicorne con un solo cuello y que nadie le había dado más importancia. Entonces, ¿cuál es nuestra sorpresa? A ver. ¿El vídeo no va? Abajo igual tienes el ratón. ¿Es el vídeo de la derecha? Sí, puedes darle al play aquí. Ahora. Muchas gracias. No, No, era este. ¿Cuál es nuestra sorpresa al ir a la vía vaginal, aunque ya lo sospechábamos vía abdominal, que nos parecía ver 2 cuellos o por lo menos un cuello septado? Entonces vamos a realizar la técnica y cuando le ponemos un espéculo, pues ella lleva razón, o sea, solo se veía un orificio cervical externo. En las capturas 3D sí que nos parecía que podía tener 2 orificios cervicales externos y veíamos eso, un útero bicorne con un posible septo completo, pero al realizar la técnica y ponerle el espéculo solo veíamos un orificio cervical externo. Entonces, repasando las imágenes, sí que lo que nos parecía es que tenía un orificio cervical externo y que lo otro acababa en un fondo de saco ciego. Pero alguna comunicación tenía que haber si la paciente no estaba haciendo hidrohematometras en todas las reglas y no se había quejado nunca. Entonces intentamos la canalización de las 2 cavidades en múltiples ocasiones y nos fue totalmente imposible. Era imposible, solo canalizábamos el lado derecho. Canalizamos el lado derecho, hicimos el IFOSI y se comprobó la permeabilidad tubárica derecha, y la izquierda no conseguíamos acceder y además el contraste no pasaba a la cavidad izquierda. Con lo cual nuestro diagnóstico fue un posible útero bicorne con un cuello septado prácticamente completo, pero con una permeabilidad entre los 2 cuellos a nivel muy distal, muy cercano al orificio cervical externo, y una permeabilidad tubárica unilateral derecha. Se solicitó histeroscopia para una mejor valoración, pero la paciente avisó por una gestación espontánea que luego se vio en mi útero derecho. Este es el segundo caso, era una paciente de 35 años sin gestaciones previas, con 5 años de evolución de esterilidad, y en el vídeo se ve que vemos al principio la permeabilidad de la trompa derecha, pero luego vemos una intravasación vascular, se va el contraste hacia el miometrio, hacia la capa más externa del miometrio. No sé si... Esto es la trompa, lo primero que se ve es la trompa y luego esto es la intravasación vascular. Nosotros, de todas las que hemos realizado, es el único caso que hemos tenido y la paciente no ha presentado ninguna complicación posterior. Se comprobó la permeabilidad tubárica bilateral y la paciente no ha tenido ninguna complicación posterior. Este es otro caso de una paciente de 32 años, también sin gestaciones previas y con una esterilidad de 10 meses de evolución, que lo único que presentaba era un spotting intermenstrual. Y como se ve en las imágenes de 3D, pues lo que se vieron fue una adenomiosis, quistes en el miometrio subendometriales, y se ve perfectamente además también cuando se mete el contraste. Hay que decir que en esta, aunque teníamos la sospecha, hasta que no se metió el contraste no nos permitió ver con tanta seguridad la adenomiosis. O sea que aquí nos ayudó muchísimo el poner el contraste. Y ya por último, les traigo este caso, que es una paciente de 37 años sin antecedentes de interés.
en la que se vio por la IFOSI la permeabilidad tubárica bilateral y que realmente ahora está embarazada tras el 4.º ciclo de inseminación artificial. Y lo traigo como una muestra de cómo se ve con el IFOSI esos casos de espasmo tubárico o de posible detritus. En este primer vídeo vemos ahí como el contraste solo llega a la porción 1 que diríamos ahora, vemos ahí un stop todo el rato aquí proximal. Nos fuimos a ver la otra trompa, porque hay veces que hay que tener un poco de paciencia y esperar. Nos fuimos a ver la otra trompa, esa nos parecía que iba a tener una obstrucción proximal. Y cuál fue nuestra sorpresa, que al volver a la trompa izquierda vemos que ha empezado a refluir y se ve la permeabilidad tubárica completa. Entonces esto puede ser un ejemplo de cómo aumenta la tasa de gestación espontánea tras el uso de esta técnica.